No sé si querías aprovechar el comienzo de la clase para algún anuncio, algún recordatorio. Bueno, gracias Martín. No, por favor. Solamente decirles que todavía tengo pendientes algunas entregas de trabajos prácticos. No sé si el trabajo práctico 2B para el parcial, ¿verdad? Así habíamos quedado. Martín, ¿qué fecha es el parcial? Sí, la fecha del El parcial parcial la habíamos puesto en el grupo, ahí confirmamos. segundo miércoles, si no me equivoco. La Hola. habíamos el 4 de la semana que viene, miércoles, semana que viene. Miércoles Profe, de el la miércoles de la semana que viene no es feriado. Me quedé congelado yo o el ingeniero Caram. Hola, hola. No, te quedaste congelado, Martín, no sé. Lo perdimos en el profe Heredia. Me parece que sí, Matías, gracias. Bueno, ¿quién dijo que el miércoles de la semana que viene es feriado? ¿El 4 Eso de nos dije. agosto? Sí, eso no nos dijeron. ¿Lo verificaron en el calendario académico de la universidad, chicos? No, yo no, profe, yo no. ¿No? Por eso preguntaba nomás. Deberíamos verificarlo. Si nos dan un segundito, ahora que se conecte de nuevo el ingeniero Heredia, yo puedo buscarlo en el calendario académico a ver si realmente es así. Pero estimo que no, porque el ingeniero Heredia, él está en el departamento y toda esa información la tiene siempre él a mano. A ver. Profe, Mientras yo hablo. quería hacerle una pregunta. ¿Cómo no? Uno de los trabajos, bueno, como lo hicimos en grupo, yo lo presenté tarde, pero uno de mis compañeros lo presentó digamos, los tres lo presentamos, pero yo lo presenté tarde, no me olvidé de subirlo, la verdad. ¿No habría problema con eso? O sea, lo Están presenté trabajando. al otro día, a la mañana. No, no hay problema, no hay problema, pero ya lo subiste al campus, ¿verdad? Sí, sí, tengo los dos trabajos subidos. Están los dos Perfecto. subidos. ¿No? Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Acordate que la idea es que tengan todo presentado cuando para el momento antes del parcial en realidad. Así Listo, profe. que, Listo. bueno, no sé si están todos en ese Martín González. Sí, recién el ingeniero Heredia estaba indicando la fecha está puesta en el grupo de Ingeniería Electromecánica 2 y es el próximo miércoles. Lo que queríamos ver era si es feriado el próximo miércoles, porque uno de los chicos tenía información de que podría ser feriado, pero estoy tratando de buscar el calendario académico. Hola, hola. Martín, ¿vos tenés a mano el calendario académico? Se le vuelve a cortar, parece. A ver, dame un segundito, que lo estoy viendo. Perfecto, acá estoy viendo. 4 de agosto, sí señor, exactamente. Tienen razón ustedes. Vamos a tener que cambiar la fecha para el otro miércoles entonces, ¿sí? Ya lo vamos a modificar, pasaría del 4 entonces al 11 de agosto. ¿Está bien? Va a tener que ser así por el feriado de agosto.
Martín, ¿se escucha ahí? Bueno, más allá de eso, más allá del tema del cambio de la fecha del parcial, la entrega de trabajos prácticos tiene que estar. Hay alguno que todavía no haya podido entregar, está todos los vínculos para cargar los trabajos prácticos en el campus virtual. Han tenido problemas de la semana que viene para que antes del parcial tengamos todo cargado, ¿sí? Hola, hola. Martín, Sí, perdón, ¿se escucha? ahí te escucho. Bien. El 4 de enero es feriado inamovible, dice el calendario académico. Acabamos de verificarlo. No nos dimos cuenta cuando pusimos esa fecha para el examen. Es por el fallecimiento bien. de Monseñor Angelé. Bien, Acá. no lo tuvimos en cuenta. Lo estoy viendo ahora en el calendario académico, exactamente. Bueno, perfecto, bueno, listo. Así que le decía a los chicos que lo vamos a modificar para el siguiente miércoles, que va a ser el 11. Perfecto. Sería el ¿Sí? miércoles 11 a la misma hora, digamos, a las 21. A las 21, exactamente. Perfecto, bien, buenísimo. No nos va a quedar otra opción. Lo que sí, recomendación, tengan en cuenta que el parcial, tengo de momento apagada la cámara porque si no, si la activo se me corta. Lo que les quería decir es, tengan en cuenta que el parcial se va a desarrollar a través del campus virtual. Es decir, al comienzo, antes del examen, vamos a dar las pautas, vamos a explicar de qué se va a tratar el examen, en qué va a consistir. Ya algo le habíamos anticipado, que van a tener tantas preguntas, digamos, de todos los temas, ¿no es cierto?, que hemos visto hasta ahora. Y una vez que expliquemos todo, se saquen las dudas y todo demás, vamos a dar comienzo al examen, pero siempre utilizando como herramienta el campus virtual. Para lo cual es importante, ¿no es cierto?, que ustedes tengan asegurado el acceso con su clave y demás al campus de la asignatura para que puedan desarrollar el examen parcial, ¿sí? Y en el caso de que alguno tenga inconveniente, sea que lo vean a través de los chicos del centro de estudiantes o nos avisan a nosotros y tratamos de buscarle una solución con la gente de TIC para que puedan rendir sin ningún tipo de inconveniente. Entiendo yo de que habiendo realizado toda la presentación de todo y cada uno de los trabajos prácticos que le fuimos solicitando, que en definitiva desde la cátedra, ¿no es cierto?, y cuya presentación era a través del campus virtual, eso implica de alguna manera que, bueno, ustedes hasta el día de hoy ya todos en principio deberían tener acceso. Igualmente, repito, si hay alguien en particular que tiene inconveniente, por favor nos hace saber, ¿sí? Acá consultan si es necesario conectarse al Zoom durante el examen. Sí, van a tener que estar conectados al Zoom para que nosotros, digamos, porque seguramente van a surgir algunas dudas y bueno, es estar conectado al Zoom y después ir ingresando, ¿no es cierto?, para rendir. Igual el examen va a ser, según la experiencia que tenemos, no lleva más de aproximadamente entre 20 minutos, 30, pero como máximo, no es más de eso. Las Así preguntas, que... profe, disculpe, ¿son a desarrollar en hoja o es todo en la misma? No. Al ser directamente a través del campus, van a tener directamente la opción para ir resolviendo tipo examen, tipo multiple choice, ¿sí? Claro. En función de las propuestas realizadas, de manera tal que al final del examen, habiendo respondido todo y cada una de las preguntas y las pautas que se va a ir dando directamente a través del campus, al final de todo no van a tener que
al menos en este examen y en esta asignatura, no van a tener que hacer ningún desarrollo en papel que después tengan que escanear y subir, digamos, evidencia, ¿sí? Al menos en este parcial de esta asignatura, no. Va a ser todo resolución directamente a través del campus virtual, ¿sí? Perfecto, entonces. Perfecto, perfecto. Así que bueno. Franco Herrera está pidiendo que le pongamos presente. Disculpe, profe, ¿sería teórico y práctico? Es que en términos generales van a ver que en esta primera parte al menos va a ser prácticamente todo teórico, porque prácticamente desarrollo práctico, más allá de los trabajos prácticos en sí, no, pero son prácticos al menos lo hemos planteado desde el punto de vista de aplicativo, es decir, todo lo que vimos en teoría, tratar de que ustedes puedan desarrollar la parte que hayamos visto en teoría aplicado al vehículo de ustedes, ¿sí? Así que prácticamente van a ser desarrollo más que todo teórico. Ya para el segundo parcial, quizás cuando veamos algo del sistema de transmisión, ahí se le pide algún desarrollo práctico, pero fíjense que en términos generales, por el perfil que se intenta darle a la asignatura, es más que todo adaptado al segundo año, sin tanto desarrollo y apuntando a materia integradora, que es lo que habíamos visto al comienzo de clase, ¿sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? Bueno. Lo que sí se sumaron varios alumnos luego de haber tomado asistencia, Martín, no sé si más adelante querés. No, decime si quieres ahora, a ver, ¿quiénes serían? Tengo justo abierto el archivo. Bueno, lo estoy viendo a González Martín, que creo que estaba ausente. ¿Quiénes serían entonces para poner presente? A ver, ¿lo tenés ahí? González Martín. Hola, hola. Martín, ¿se escucha ahí? Está con dificultades el ingeniero, parece. Sí. Sí. Ustedes me escuchan bien, chicos, ¿no? ¿Se corta mucho mi audio? No, yo lo escucho bien, profe. Sí, es problema de la conexión del ingeniero Heredia, aparentemente. Bueno, a ver, vamos a esperar que retorne. Serían los que ingresaron después de la asistencia: Franco Herrera, Fernando Oliva. Perdón. Sí, Martín. Bien. ¿Me decías? Bueno, te decía de abajo hacia adelante. González Martín. A ver, dame un segundo. González Martín presente, listo. César Andrés Romero. Listo, presente. Fernando Oliva. Oliva Fernando, con presente, muy bien. Franco Emanuel Herrera. Espera, Franco ya estaba con presente. Ya estaba, bien, perfecto. ¿Y Fernando Oliva? Ya te lo había mencionado. Ya estaba. Ya te lo había mencionado. Perfecto, ellos son los que pidieron por chat presente. Bueno, listo, excelente. Bien. Bueno, a ver. Vamos a ver si Don Internet me deja dar clase, a ver. ¿Lo que veamos hoy, profe, van al examen o no? No, lo de hoy no. Fue lo que vieron hasta lo que vimos antes de salir de vacaciones. Sí, profe. Claudio, si me puedes compartir el rol de coanfitrión al menos, a ver si... Bien, Martín, lo tengo yo, el rol de anfitrión. Quedaste vos cuando salís recién, sí. Perfecto, ya te paso. Bueno, la clase sigue grabando, así que eso está. A ver, un segundito. Bien. Listo, Martín. Ahí está, muy bien, muchas gracias.
¿Ve la pantalla ahí? Sí se ve. Bien. El tema que tenemos preparado para el día de hoy tiene que ver con sistema de suspensión, que aquí en este caso el autor propone comenzar, antes de ahondar en el tema del sistema de suspensión, comenzar haciendo un repaso de lo que ya vimos por allá por el comienzo de año, relativo a la parte estructural del vehículo en sí, ¿sí? ¿Y qué tenemos que decir al respecto? Tenemos que decir que, en términos generales, haciendo referencia al desarrollo de los primeros vehículos, ¿sí? Haciendo un recorrido histórico, vemos que los primeros vehículos habían sido desarrollados desde el punto de vista estructural, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, una estructura metálica conformada por dos largueros, dos perfiles metálicos, normalmente de perfil C, que recorrían el vehículo desde la parte delantera hacia la parte trasera, es decir, conformando lo que se conoce como los largueros. Y que a su vez esos largueros iban a estar unidos a través de distintos travesaños, ¿sí? Para que de esa manera asegurarse que la distancia, ¿no es cierto?, se mantenga constante entre los largueros propiamente dicho. De esta manera, entonces, lo que queda conformado como estructura metálica a través de los dos largueros y los travesaños correspondientes, responde básicamente al nombre de bastidor. De esta manera, podemos definirlo al bastidor, tal como dice el autor, como aquella armazón metálica sobre la cual nosotros vamos a ir incorporando, agregando, soportando y colocando los distintos elementos que conforman al automóvil. En su momento habíamos comentado un poco la analogía que existía entre lo que es el bastidor y el cuerpo humano, y podíamos referir, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, el bastidor metálico, este sostén, este componente estructural, ¿sí?, que sirve de base al sustento a los distintos sistemas que conforman el automóvil, podía asemejarse de alguna manera al sistema óseo del cuerpo humano. El cuerpo humano, sin que existiera el sistema óseo, no podríamos tener la posibilidad ni de sentarnos, ni de mantenernos de pie erguidos, ni de poder caminar. ¿Por qué? Porque de alguna manera faltaría justamente eso, la parte estructural que le dé la rigidez suficiente, ¿no es cierto?, a nuestro cuerpo, que sirve de paso de sostén de los distintos órganos que conforman el cuerpo humano, y poder desarrollar todas las actividades que acabamos de mencionar. ¿Cómo me escuchan bien hasta acá? Un poco cortado, profe. Un poco entrecortado. ¿Se ve bien? Hola, hola. Ahí mejor, profe. Ahí se lo escucha ya, profe. Bien. Bueno, disculpe, pero es el internet que me está jugando una mala pasada hoy. Entonces, quedamos en esto del bastidor, los dos largueros, los travesaños. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué particularidad presentan los largueros, estos perfiles que decíamos que recorren longitudinalmente al vehículo? ¿Qué pueden observar en la figura ahí? ¿Cómo en ciertas partes son completamente rectos los largueros o tienen ciertas partes curvas, digamos? Tienen parte ¿Qué se curva. puede? Partes curvas. ¿Se acuerdan por qué era eso? No. Por dos razones. Una de ellas tiene que ver justamente con lo que desarrollamos en el trabajo práctico número 1,
¿Cuál era el título del trabajo práctico número 1 de la materia? Era, Centro de gravedad. Centro de gravedad. claro, exactamente, era la determinación del centro de gravedad de un automóvil. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles eran las conclusiones que habíamos arribado al haber desarrollado ese práctico? Que en términos generales, y a todos los efectos, digamos, de funcionamiento o de circulación de un vehículo, ¿cómo me conviene en términos generales en cuanto a la ubicación del centro de gravedad en la cota Z, digamos, hablemos, en la parte vertical? ¿Cómo me conviene? ¿Que esté alto Lo o más que pegado esté al bajo? piso. Lo más bajo posible. Lo más bajo posible, ¿no es cierto? Esa era la conclusión principal que habíamos sacado luego de haber hecho el trabajo práctico número 1. Atendiendo esa sugerencia, esa consideración muy particular del centro de gravedad, el hecho de que tenga yo los largueros curvados responde en parte a esto, ¿eh? Es decir, al hacerlos curvados yo hago que la parte central, donde va a estar apoyada la carrocería y demás, esté con el centro de gravedad lo más bajo posible, lo más cerca posible del terreno sobre el cual se está desplazando el automóvil, contribuyendo con ello, con tener el centro de gravedad lo más bajo posible, a que el vehículo sea lo más estable posible, sobre todo en circunstancias de conducción en curva. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Y el otro aspecto que responde justamente a las encorvaduras que presentan los largueros tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy, que es justamente que sirve para que pueda trabajar sin ningún tipo de inconvenientes, sin ningún tipo de interferencia, el sistema de suspensión del vehículo. ¿Mm? Ya vamos a ver cuáles son los elementos que la conforman, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, de nuevo, el objetivo de las encorvaduras de los largueros de mi bastidor atiende, por un lado, el hecho del centro de gravedad, que sea lo más bajo posible, y por otro lado, el tema de que evita que tener algún tipo de interferencia al sistema de suspensión, haciendo que trabaje correctamente o apropiadamente. ¿Qué otra característica habíamos dicho de este bastidor? Si ustedes recuerdan, que en términos generales íbamos a ver que en la parte delantera, cómo iba a ser la distancia de los travesaños, no sé si recuerdan eso, respecto de la trasera. Sí. Iban a estar, ¿cómo? Adelante. ¿Más juntos, más separados? Más juntos, ¿o no? Más juntos. ¿Te acuerdas por qué habíamos dicho eso? ¿En razón de qué? El peso. No, no precisamente. ¿Qué es lo que yo tengo asignada? ¿Qué función del vehículo Por la tengo dirección, asignada? profe. Eso, ahí me gustó. Yo en el 99,9% de los casos de vehículo tengo asignada a las ruedas delanteras la función de la dirección, del sistema de dirección. Por lo tanto, como la dirección asignada, como decíamos, en la mayoría de los casos a las ruedas delanteras tienen que tener la posibilidad de tener un batimiento angular suficiente a través de su sistema de dirección y que le permita justamente a través de ese batimiento provocar la desviación en el sentido de circulación, en la dirección de circulación, ¿sí?, a voluntad del conductor, que es justamente la función que cumple el sistema de dirección, que después van a ver con detalle con el ingeniero Cara. Entonces, en ese batimiento angular a un lado o a otro de la rueda, debe trabajar apropiadamente y sin ningún tipo de interferencia, razón por la cual el bastidor va a presentar justamente por este motivo en la parte delantera una menor distancia o un acercamiento, podríamos decir, en el bastidor en esa parte del vehículo. Mientras que, como las ruedas traseras no necesitan tener
digamos, no tiene asignado ningún sistema de dirección, las ruedas van a mantener siempre una misma alineación, ¿sí? Sin ningún tipo de batimento angular. Por lo tanto, en ese caso, el hecho de que el bastidor mantenga una distancia más separada en los largueros, en la parte trasera, es indiferente. Es más, cuanto más saben hacerlo un poquito más ancho para contribuir en cuanto a la estabilidad del vehículo en sí. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe. Buenísimo, listo. Ahora bien, históricamente dijimos, pasamos de esta estructura que servía de bastidor, que servía de base, ¿no es cierto? Desde el punto de vista estructural para los primeros vehículos, que dicho sea de paso, debían estar construidas, ¿sí? Como una viga rígida horizontal. Es decir, que si estuviéramos en estabilidad, nosotros diríamos que la condición para fabricar este elemento va a ser sumatoria de fuerzas igual a X. Primera ley de Newton. Tengo que hacer un sistema que sea estable, ¿sí? A cualquier tipo de solicitación. Es decir, en términos generales, podríamos resumir esto diciendo que la idea de este chasis, de este bastidor prácticamente, sea una viga sólida horizontal. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de deformación del vehículo cuando esté ya en funcionamiento. Manteniendo esa misma condición y en el transcurrir de la evolución, digamos, de la historia del automóvil, ya más cercano a nuestros días, los vehículos, de alguna manera, fueron cambiando en respuesta, en términos generales, y desde este punto de vista que queremos plantearlo ahora, atendiendo a dos objetivos fundamentales. Por un lado, los vehículos modernos tratan de ser, en cuanto a peso, ¿sí?, mucho más livianos que los vehículos desarrollados primeramente. Un vehículo, un Ford A, un Ford T, y tranquilamente podía andar en las 2,5 toneladas, casi tirando a 3 toneladas, ¿en función de qué? En función de que los materiales utilizados para el vehículo eran todos de acero. No había tanto desarrollo ni conocimientos de materiales como tenemos hoy en día que permitan, por ejemplo, hacer que un guardabarro de un Ford A, un Ford T, estaba hecho en chapa de acero del 18, mientras que, por ejemplo, en algunos vehículos modernos lo es conformado directamente en plástico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en aquel momento no se conocía el plástico, no había una tecnología que permita fabricarla, desarrollarla convenientemente. Por lo tanto, si hablamos de peso solamente, y podemos decir tranquilamente, como decíamos recién, que un Ford A, un Ford T de comienzos, digamos, en la historia del automóvil, a fines de la década del siglo XIX, podía estar aproximadamente en torno a los 2,5 toneladas, casi 3 toneladas, mientras que un vehículo, lo habrán visto ustedes en el práctico que realizaron en el trabajo práctico número 1, ¿en qué peso más o menos andan los vehículos hoy en día? Un vehículo normal, digamos, mediano. ¿Recuerdan el dato? 900 kilos. Claro, 900, Casi una tonelada, 950. Casi una tonelada. Entonces, fíjense, comparen esa tonelada de los vehículos actuales contra las 2,5 toneladas o casi 3 toneladas de un vehículo de los primeros que se desarrollaron. Entonces, la tendencia es, basada en el descubrimiento de nuevos materiales, tratar de hacer de que los vehículos sean, ¿no es cierto?, cada vez más ligeros en cuanto al peso total. Y en parte de ello tiene que ver esto, pasar de una estructura sólida, rígida, conformada por perfiles de acero, bastantes, digamos, rígidos y robustos para lograr el cometido, pasar a una estructura, como tienen los vehículos hoy en día, que ya no tienen más como estructura de sostén a ese bastidor que mencionábamos anteriormente, sino que están conformadas por una chapa, ¿sí?, chapa de acero, convenientemente conformada y mucho más fina que la chapa de acero que hacían los Ford A y Ford T, pero dispuestas de manera tal de que me permitan a mí armar una estructura rígida,
¿sí? Ya no bidimensional o en dos dimensiones o plana, una viga plana que hacemos alusión en este caso del bastidor, sino una viga sólida tridimensional. ¿Mm? Una viga sólida tridimensional, naciendo así el concepto de lo que se conoce como carrocería autoportante. O, si hablamos en el lenguaje, digamos, de lo que nos gusta introducir en todos y cada uno de los temas que vamos viendo, que es el lenguaje de la competición, vamos a hacer alusión a ¿qué? ¿Cómo se conoce la carrocería autoportante? ¿Recuerdan? Creo que lo mencionamos. Falso chasis, ¿no es? Más que falso chasis. ¿Escucharon hablar del casco de un automóvil? Sí, profe. Bueno, cuando se hace referencia en el término competición que al casco hay que ponerle una jaula, hay que diseñar una jaula antivuelco, o tuve un accidente y no me sirve y tengo que cambiar un casco, conseguir un casco para cambiarlo, es hacer referencia ni más ni menos que a esto, es decir, a la carrocería autoportante de mi vehículo en cuestión. ¿Mm? Entonces, comparativamente de lo que mencionábamos recién, desde el punto de vista del peso, ¿sí? De estructural, yo ya estoy ahorrando mucho al respecto con esto de las carrocerías autoportantes, sin de alguna manera resignar el hecho de que esta carrocería autoportante, a pesar de que resulta ser más ligera en cuanto a peso que el bastidor que mencionábamos recién, pero sigue manteniendo vigente la condición de ser indeformable, ¿no es cierto? Rígida e indeformable. ¿Está? ¿Para qué? Para que hacer que la conducción de ese vehículo, cuando ya esté rodando sobre terreno firme, sea rígido y no tenga ningún tipo de deformación. Y al respecto me viene a la memoria o a la mente, caso que siempre les planteo cuando tratamos este tema, que es el de el hecho siguiente. Van a ver que por ahí, gente que por ahí le mete mano a los vehículos y habrán visto por ahí alguna versión casera tipo cabriolet al menos de lo que vi en la calle, ¿no? De algún Fiat 600, que digamos, a alguien se le ocurrió, algún buen señor se le ocurrió meterle amolador y sacarle el techo, por ejemplo. No sé si lo alcanzaron a ver. Es decir, hay algunos que por ahí que consideran que por intentar algún tipo de transformación en el vehículo, resignando, quitando alguna de las partes, van a lograr algún vehículo más bonito y más liviano, sin saber que, por ejemplo, en el caso de los vehículos de las carrocerías que contienen carrocería autoportante, justamente el tema del techo del vehículo con sus correspondientes parantes son los que de alguna manera sirven para terminar de rigidizar a esa estructura, para la cual había sido diseñada originalmente para un tipo de solicitación de esfuerzo, de resistencia a esos esfuerzos, y que después, por haberme entusiasmado de haber utilizado de más una amoladora, le estoy quitando las características de rigidez originalmente para las cuales había sido diseñado. ¿Se entiende el concepto? Distinto es el caso del cual ya un vehículo ya viene de fábrica diseñado estilo cabriolet, es decir, vehículo cuya característica principal es que carece de techo. ¿Conocen algún vehículo cabriolet que venga de fábrica? Los Mustang. Ajá. Mustang, muy bien. Bueno, todos esos vehículos, exactamente, bueno, todos esos vehículos, de alguna manera que de fábrica ya vienen, digamos, diseñados de esa manera, hay un grupo de ingenieros que se pasó horas y horas estudiando, de ver cómo, quitando una parte estructural de ese elemento que es el techo, cómo
poder rigidizar la estructura en los distintos componentes que van a quedar formando parte de ese vehículo, rigidizarlos, robustecerlos de manera tal de que, a pesar de no tener techo, siga siendo una estructura rígida e indeformable. Pero eso merece un estudio previo, ¿sí? Para lo cual están capacitados los ingenieros y dan garantía de que ese vehículo, saliendo de fábrica con esas características, sigue cumpliendo la premisa de rigidez y de no deformación, ¿sí? A diferencia de, como mencionamos, esas soluciones medias caseras que por ahí a alguien se le puede llegar a ocurrir al respecto, ¿sí? ¿Se entiende la idea, más o menos, el concepto? Sí, profe. Buenísimo. Bien, en cuanto a bastidores, hay distintas configuraciones, conformaciones que se han ido dando en función de distintos fabricantes, ¿sí? Acá el autor intenta mostrar que no solamente vamos a encontrarnos dentro de lo que es el estudio de los vehículos que tienen este tipo de estructura. En el caso de la figura 1, más que todo responde en cierta medida a la tradicional, formada por dos largueros, ¿no es cierto? Con una conformación bastante caprichosa, unida a través de travesaños, sino que, haciendo alusión a la figura 2, el autor intenta explicar que hubo algunos otros desarrollos, algunos otros diseños, en los cuales el bastidor se hizo, por ejemplo, pasó de una conformación tradicional de los largueros a una conformación en X, de los mismos, ¿tá? Entonces, esas son distintas soluciones, distintas propuestas que han ido haciendo los distintos fabricantes, ¿tá? Bien, acá el autor propone lo que es un despiece de la carrocería autoportante o casco, estas que mencionábamos hace un instante, respecto de su despiece, ¿no es cierto? Y cómo irían dispuestos la planta motriz, sistema de transmisión, parte del sistema de suspensión, que es lo que vamos a ver ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estamos. ¿Qué vemos ahora? Fíjense. Dice sujeción del grupo motor. En este punto, siempre me gusta sacarlos un poco de tema, un poco de contexto por un instante, y me gusta hacer una pregunta que tiene que ver con el hecho siguiente. Pregunta, ¿habrá alguno de ustedes, alumnos, que sea un apasionado, un profesional de la fotografía? No de la selfie, ¿no? No del teléfono de celular, sino que tengan la cámara, que le guste la fotografía, etcétera, 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 hablando de buena cámara y demás. ¿Habrá alguien Yo no, profe. que le guste? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que nos encanta la fotografía, que nos desvivimos por tratar de encontrar, entrar a Mercado Libre y ver cuál es la máquina, la mejor máquina. Eso, vieron ahí como la Fórmula 1, vieron esos zoom que tienen los fotógrafos, ¿no? Impresionantes, ¿eh? Entonces somos uno de esos que nos encanta y bueno, queremos obtener la mejor máquina y todo demás. Bueno, supongan que soy un apasionado de la fotografía. Supongan de que hay un concurso de fotografía y van a dar un premio de 1.000.000 de pesos para el fotógrafo riojano que logre la mejor foto desde la punta del Cerro de la Cruz. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se anotan o no se anotan? Yo me anoto, no sé ustedes. Por más que no sepa sacar fotos, yo me anoto. ¿Sí? Vamos a aprender, profe. A la fuerza, Meta a ver el video de YouTube, ¿cierto? Bueno, listo. Soy un fotógrafo, tengo una máquina, sale el concurso, me interesa ganarme el premio del 1.000.000 de pesos. ¿Qué hago? Listo, me voy tempranito, digo, voy al Cerro de la Cruz, trato de estar a primera hora y saco las mejores fotos del amanecer. Por ejemplo, se me puede ocurrir, listo, agarro mi bolsito, me preparo y me llevo allá. Me llego a la punta del cerro, tipo 6 de la mañana más o menos, y comienzo a preparar todo.
¿Qué tengo que llevar? ¿Qué es lo primero que hago? Listo, llevo la mochilita, tengo mi cámara de fotos. ¿Y qué otro elemento me hace falta para ahí? Trípode. ¿Eh? Trípode. Ajá. ¿Qué es el trípode? No, sí, los lentes, Soporte. todo demás. Es un soporte, ¿no es cierto? Una base, un elemento que sirve para apoyar la cámara de fotos, ¿no es cierto? ¿Alguna vez se han preguntado por qué el trípode es trípode y no tiene 4 patas, por ejemplo? ¿Alguna vez se han puesto, pero se han hecho esta pregunta? Con 3 patas siempre apoyan las 3. Con 3 patas siempre apoyan las 3. Ajá. ¿Y eso? Con 4 me puede quedar una en el aire y no está Ajá. estable, digamos. Con 3 siempre apoyan las 3 y está estable. Bien, bien. A ver, caso típico, la mesa del comedor. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha tenido una mesa que le tuvo que andar poniendo cartoncitos doblados, lo que tengamos a mano, porque la mesa se mueve? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. No me digan que no lo han vivido eso, ¿eh? Si no, no tuvieron infancia, ¿eh? Bueno, ¿alguna vez han visto algún trípode ponerle un cartoncito doblado porque se mueve el trípode? Yo no he visto ninguno. Si ustedes han visto alguno, avísenme. Ustedes saben por qué tiene que ver con lo que dice el compañero. Con algo que a ustedes les han enseñado en geometría de jardín, más o menos. ¿Eh? En geometría de jardín, a ustedes les han enseñado dentro de los principios que maneja la geometría básica, a ustedes y a nosotros, y a mí cuando fui estudiante, nos han enseñado un postulado que dice, un axioma que dice que por 3 puntos del espacio, ¿qué pasa? Un plano. Ajá. A ver, completo. ¿Cómo sería el axioma completo? Si se acuerda. Por 3 puntos del espacio no alineados pasa un único plano. Ajá. A ver, por 3 puntos del espacio pasa un y solo un plano. ¿Le gusta así? ¿Sí? Los Por puntos 3 tienen que estar puntos. alineados. ¿Cómo? Los puntos no tienen que estar alineados. Sí, por 3 puntos cualquiera del espacio. Ya diciendo cualquiera, ya están desalineados. Por 3 puntos cualquiera del espacio pasa un y solo un plano. Y ese axioma, ese postulado tan básico de geometría, es lo que de alguna manera me sirve de base a mí para justamente justificar el hecho de que un trípode, ¿sí?, es basado en ese principio, me sirva a mí para llegar al Cerro de la Cruz, sacar el trípode y ponerlo en cualquier posición que se me ocurra, una de las patas sobre una piedra más alta y la segunda pata en una piedra más baja, en lo que sea, pero siempre y en cualquier condición, ese soporte formado por 3 patas, llamado trípode, va a estar en condición de estabilidad absoluta. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Están todos de acuerdo, no es cierto, con eso? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Listo. Terminemos el cuentito del fotógrafo, del premio del millón y todo demás. Entonces, fíjense cómo a partir de elementos, de aplicaciones tan sencillas, sirven un poco para responder la que seguramente a ustedes se le habrá planteado más de una vez cuando estuvieron, y capaz que estén todavía planteándose esa pregunta, ¿y esto cuándo lo voy a aplicar? Dígame si no se lo han preguntado más de una vez a eso, sobre todo en primer año. ¿Y esto alguna vez lo iré a aplicar? Bueno, ahí tienen un postulado y un axioma tan básico y tan sencillo y tan elemental como este que acabamos de ver, con una aplicación tan simple y tan sencilla como el caso que acabamos de ver, el caso del trípode. ¿Qué pasa en el caso de los motores? En el caso de los motores sucede algo similar. Por un lado, cuando yo tengo que montar el motor
que en términos generales siempre voy a hablar del conjunto motor y caja. Cuando yo tengo que montar el conjunto motor y caja y fijarlo a mi carrocería autoportante, en términos generales, tengo que decir que se usa, en la mayoría de los casos, se usan 3 puntos de apoyo, a través de 3 elementos que cumplen la función, además de ser elementos de apoyo, de elementos que me van a tener que cumplir la función de absorber las vibraciones propias y naturales del motor. Yo sé que, habiendo estudiado el ciclo de 4 tiempos, en sus ciclos teóricos y ciclo práctico y demás, las fuerzas puestas en juego durante el funcionamiento del motor hacen de alguna manera que el motor, cuando esté funcionando, va a tener vibraciones, que van a ser mayores o menores dependiendo del número de bancadas, de la cilindrada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, le metamos todo ese condimento, pero en términos generales, todos los motores de combustión tienen algún tipo de oscilación o algún tipo de vibración. Imagínense ustedes si yo planteo el hecho de montar ese motor y caja, que yo ya sé que siempre va a tener vibraciones, a alguien se le ocurre montarlo en forma rígida, es decir, viene con una soldadora, así viene con un caso bien extremo, viene con una máquina soldadora, dice, che, mira, ahí están los 3 puntos de sujeción, listo, le mandemos un punto de soldadura a la carrocería. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a sentir quien esté conduciendo, esté manejando ese vehículo? Si mucha transferencia, o sea, la vibración, todo lo que transfiera eso lo va a sentir en el volante, en la carrocería, en todos lados. Exactamente. Normalmente los autos de carrera llevan patas fijas, digamos, y son así brutos. Bien, en términos generales, bueno, y eso que mencionaba el compañero, imagínense para un vehículo de calle, el hecho de tener que sufrir y padecer el hecho de las vibraciones propias del motor, se van a traducir en ¿qué? En una falta, ¿no es cierto?, del confort, es decir, está atentando directamente contra el confort de marcha. ¿Qué es lo que se busca? Darle, hoy por hoy los vehículos, entre las diversas características que tiene que tener un vehículo para que sea exitoso en el mercado, una de las principales cuestiones tiene que ver con esto, con el confort de marcha. De nada me sirve tener un vehículo que no sea confortable, porque imagínense un viaje de La Rioja a Córdoba en un vehículo que no sea confortable y el conductor va a llegar pero destruido. Quizás no llegue ni a Córdoba, al límite nomás ya va a estar destruido porque no va a poder soportar, ¿no es cierto?, todas esas anormalidades que se van a traducir directamente y van a impactar en su cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que se busca de alguna manera es atenuar todos esos efectos. ¿Y cómo sería alguna forma de atenuación en esto que estamos viendo desde el punto de vista de la sujeción? Y una forma de atenuar sería que en los 3 puntos estos que decimos que va a estar montado mi conjunto motor y caja, esté apoyado no en forma directa al bastidor, sino que lo haga a través de los famosos, esos negritos que estamos viendo ahí, ven en uno ahí que está marcado, eso es una pata, la famosa pata de motor o caja, según el donde esté colocado. ¿Sí? ¿Qué es una pata de motor o de caja? Una pata de motor de caja no es otra cosa que un elemento conformado por material siliconado, ¿sí?, de goma, que justamente cumple con la función que, por un lado, de ser suficientemente rígido para soportar el peso del motor. Y por otro lado, como segunda función que va a tener es el de absorber las vibraciones, ¿sí? Va a ser como una especie de amortiguador, para filtrar todas aquellas vibraciones que van a provenir desde el motor, impidiendo que pase al bastidor y de ahí al conductor. Es decir, que van a quedar, digamos, absorbidas o contenidas en ese soporte o en esa pata, que de hecho cuando se rompe este elemento,
no sé si habrán tenido oportunidad de ver, pero normalmente en esos casos, cuando se rompe alguno de estos soportes, justamente digamos, es sabido el hecho de que se rompe porque empieza, digamos, a tener una vibración propia, anormal en cuanto al funcionamiento del motor. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? De mi parte no, profe. Bien. Y ustedes dirán, y siempre es con 3 puntos de apoyo, y no, la mayoría de los casos es así, pero a alguien, por ejemplo, como el caso que está mostrando el autor acá, se le ocurrió plantear una solución, un tipo de sujeción, pero que tenga un punto 1 y un punto 2. ¿Mm? Un punto 1 y un punto 2. Quiere decir que, en este caso, al fabricante de este vehículo, se le ocurrió plantear el tema de asentar o que tengan como puntos de vinculación del motor respecto del chasis bastidor a través de 2 puntos. Volviendo al tema de los postulados, de los axiomas básicos de geometría, ¿qué me decía el postulado con el caso de 2 puntos del espacio? Por 2 puntos del espacio, ¿qué pasa? Una recta. ¿Se acuerdan de eso? Ajá. Pasa una y solo una recta. No pueden pasar 2 rectas, no. Por 2 puntos del espacio pasa una y solo una recta. ¿Mm? Y ustedes, si se fijan ahí, uniendo el punto 1 con el punto 2, está trazado, ¿no es cierto?, una línea que de alguna manera responde a ese postulado. ¿Mm? ¿Y qué pasa con ese motor si está unido de esa manera? Yo tengo que lograr que el centro de gravedad del motor y caja pase lo más cerca posible de esa línea imaginaria que me va a estar uniendo los 2 puntos de apoyo. ¿Para qué? Para que de esa manera yo pueda atenuar cualquier par torsor, cualquier momento propio de la solicitación del funcionamiento de ese motor, haciendo de que si hay algún par motor, hacer lo mínimo o directamente nulo, que va a ser el caso cuando el centro de gravedad, como en el caso de la figura, pase directamente, esté situado sobre G, y de esa manera el motor va a poder funcionar sin ningún tipo de oscilación ni vibración. Pero con esa condición, trabajarlo de tal manera de hacer que el centro de gravedad, en el mejor de los casos, sea un punto de esa recta. Por lo tanto, el par motor va a ser nulo en ese caso. Al ser desde el punto de vista de, digamos, de la rigidez, en cuanto al soporte que va a tener, se entiende que para un conjunto dado de motor y caja que tiene un peso determinado, si yo considero 3 puntos de apoyo, 3 soportes de caja y motor, van a tener una determinada dimensión, ¿sí?, menor que en el caso de que yo quisiera llegar a considerar como repartido en tan solo 2, como en este caso de la figura. ¿Por qué? Porque por solo 2 puntos tiene que soportar o pasar, ¿no es cierto?, todo el peso del conjunto, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser un poco más robusto, de nuevo, en este caso, de querer utilizar solamente 2 soportes. Bien, si alguien, acá el autor menciona que esta es una propuesta del fabricante Citroën que hizo en algún momento para este planteamiento, ¿no es cierto?, de apoyo del grupo motor-caja a partir de 2 puntos de apoyo, de 2 soportes prácticamente. Bien, hecha esta introducción, yo ya estoy en condiciones, de alguna manera, de entrar en lo que teníamos planteado para el día de hoy. ¿Cuál es? Justamente el sistema de suspensión. ¿Y qué tenemos para decir como definición del sistema de suspensión? Fíjense, tiene que ver con lo que habíamos mencionado hace un momento. ¿Se acuerdan que mencionábamos hace un momento el tema del confort de marcha? Es decir, tratar de que el conductor y eventualmente los pasajeros, los acompañantes del vehículo, traten de viajar lo más confortable posible dentro del vehículo. El sistema de suspensión
casualmente tiene que ver en gran parte con ese objetivo. ¿Y por qué decimos en gran parte? Y justamente por la definición que tiene, es decir, el sistema de suspensión tiene su razón de ser en el vehículo en función de que está diseñado para absorber, ¿m? Para absorber todo tipo de irregularidad que se pueda llegar a presentar en el camino, ¿m? Mientras ese vehículo se está desplazando. Ni hablar de un vehículo que se desplaza en las calles de la bendita ciudad de La Rioja, por ejemplo, en donde no hacemos ni media cuadra y ya tenemos bache tras bache tras bache, ¿sí? Entonces, en este caso, justamente, el objetivo es ese, es tratar de evitar y de absorber, ¿sí? En esos sistemas de suspensión toda irregularidad que pueda llegar a presentar el camino, impidiendo o evitando de alguna manera que esa irregularidad del terreno se traslade al conductor y que se transforme en definitiva en una incomodidad para atentando, como habíamos dicho hace rato, contra el confort de marcha del conductor o de los acompañantes eventuales que tenga ese vehículo. ¿Sí? Vamos a ver que de alguna manera el sistema de suspensión, ¿no es cierto? Es el principal, ¿no es cierto? Tengo un sistema de suspensión principal, pero a su vez tengo otros elementos que de alguna manera vienen a complementar el tema de este sistema principal. Y uno de ellos, ¿saben cuál es? El tema de los neumáticos. Vieron que normalmente en la recomendación del manual del usuario del vehículo, si prestaron atención, quizás les haya llamado la atención el hecho de que indique, ¿no es cierto?, ya de fábrica, una presión normal de inflado. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, profe. Bueno, de fábrica, entonces, en el manual viene una presión, y eso tiene que ver justamente con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los neumáticos, además de alguna manera de cumplir ciertas condiciones que ya vamos a ver en su momento, cuando veamos transmisión, pero dentro de sus propiedades, una de ellas justamente tiene que ver con esto, ¿no? De ser elemento secundario, ¿sí? Que colabora justamente con el tema del confort de marcha. ¿Por qué? Porque si un vehículo, yo, digamos, desatiendo la indicación de fabricante y le doy una presión de inflado superior a la que me indica el manual, ¿qué va a pasar? Y ese vehículo, ¿no es cierto?, se va a volver inconfortable. ¿Por qué? Porque va a estar tan inflada la rueda que todas las vibraciones se van a transmitir en forma directa, ¿no es cierto? Voy a sentirlo directamente en el volante prácticamente. Mientras que, por el contrario, una impresión de inflado por debajo de la especificación va a tornar ciertamente peligroso, porque lo más probable es que ante una irregularidad del terreno puede llegar hasta, digamos, a dañar al neumático y eventualmente a la llanta. Por lo tanto, la presión indicada por fabricante tiene que ser justamente la indicada para hacer de que el neumático de alguna manera colabore en parte con esto del confort de marcha del vehículo, ¿sí? Y otro elemento que también está presente en el vehículo y que colabora con este principal, que es el que vamos a comenzar a ver ahora, dentro de un momento, es ni más ni menos que los asientos del vehículo. En alguna época, quizás, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en alguna época, en algún desarrollo de vehículos de la década del 80 acá en Argentina, que era el modelo Volkswagen, el Gazelle, no sé si se acuerdan ustedes, el Volkswagen Gazelle, ¿lo tienen presente más o menos? Sí, profe, yo sí. Bueno, ¿qué característico, de qué se quejaban los usuarios apenas salió ese modelo? Y la principal queja que había de ese modelo de vehículo era justamente de que los eran demasiado duros, demasiado rígidos.
totalmente inconfortables. Haciendo que, como decíamos, el caso del ejemplo reciente, decimos, si queríamos hacer un viaje a Córdoba en un Gazelle y termináramos con la columna destruida antes de llegar a Córdoba. Entonces, fíjense cómo de alguna manera, hoy por hoy ese concepto fue tenido en cuenta y el desarrollo en cuanto ¿cómo se llama? A los asientos en sí, ha sido de alguna manera en la evolución tal de que han colaborado hoy por hoy justamente con ese aspecto, ¿no? Con el confort de marcha, ¿sí? Bien, volvemos al sistema principal de suspensión. Todo sistema de suspensión que, de hecho, vale la pena aclarar, no solamente tiene aplicación directa, en este caso que estamos viendo como aplicación en el automóvil, sino que en el caso de la industria también tiene ciertas aplicaciones, pero en todos los casos, tanto para la industria como en el caso de aplicación en el automóvil, todo sistema de suspensión está compuesto por dos elementos. Un elemento flexible, un elemento flexible y permítanme a ver si tengo acá, denme un segundo, a ver, suspendo acá un ratito, salgo de acá y sistema de suspensión. Denme un segundito. Bien. Entonces, en todo sistema de suspensión, como decíamos, en aplicación tanto en la industria como en el caso automotriz, voy a tener que estar conformada por dos elementos. Un elemento flexible y un elemento amortiguador. Un elemento flexible y un elemento amortiguador. Por ejemplo, supongamos, ¿lo tiene el modelo de Citroën 13B? Modelo de la década del 60, 70. La verdad que no, profe. A ver. Qué viejito es. Más viejo que yo, así que imagínense. Todavía quedan algunos dando vuelta por ahí. Ahí tiene. ¿Sí? Bueno, ese vehículo de la década del 50 tiene la carga desde el punto de vista del sistema de suspensión, que tiene un sistema de suspensión más bien blando, que va a permitir que, suponiendo de que tome, digamos, mientras transita, ¿no es cierto?, y tome algún obstáculo de la carretera, de la ruta, digamos, puede llegar, por ejemplo, a generar dentro del sistema de suspensión una onda de este tipo, casi sinusoidal, ¿sí? Y que si tiene que ver solamente por el elemento flexible, esa onda prácticamente, ¿sí?, del sistema de amortiguación
supongamos, no sé, vieron al frente de la UTN tenemos un lomo de burro, ¿sí? Supongamos que viene a determinada velocidad, el conductor no se percata del lomo de burro y va en dirección al centro, a la Plaza 25 de Mayo. Y les puedo asegurar que seguramente desde la UTN hasta el portal, en este tipo de vehículo, y muy probablemente vaya generando ese tipo de onda, y el vehículo vaya teniendo algún tipo de oscilación mientras va circulando. Eso se produce de alguna manera porque en el transcurso del tiempo, la amplitud que va a generar no tiene ningún tipo de atenuación o ningún tipo de disminución o ningún elemento que le permita justamente atenuar esa onda. Si, en cambio, el elemento flexible que mencionábamos viene acompañado de un elemento amortiguador, la misma palabra lo está diciendo, eso me va a permitir a mí hacer de que, por ejemplo, en el primer semiciclo del sistema de amortiguado, supóngase capaz que sea ese, copie prácticamente al caso que vimos inicialmente. Pero luego, fíjese, va a ir haciendo que disminuyendo la amplitud de la onda. Esta es la amplitud del primer semiciclo, esta es la amplitud del segundo. Fíjense cómo lo va disminuyendo y lo va atenuando. De manera tal que prácticamente, ¿sí?, en un sistema que se llame eficaz, un sistema de suspensión, luego de un ciclo, 2 ciclos completos, prácticamente tenga la onda atenuada. De manera tal que, si yo uno lo que son, digamos, la parte de la atenuación, fíjense, es en la parte positiva y esto en la parte negativa. ¿Sí? Todo esto que está acá, de alguna manera, el área que yo voy a tener encerrada acá, de nuevo, gracias al aporte otorgado por mi elemento amortiguador, me va a dar idea a mí, me va a dar magnitud de un concepto y una propiedad muy importante a tener en cuenta en los sistemas de suspensiones, que es el de propiedad, ponemos por acá, que se llama eficacia. Y decimos que un sistema de suspensión va a ser tanto más eficaz cuando en el menor tiempo posible pueda lograr la atenuación completa de la onda de oscilación que haya detectado. ¿Sí? Fíjense cómo acá entonces ya aparece un concepto de eficacia, que en el menor tiempo posible pueda disipar y atenuar la onda de perturbación detectada por el sistema amortiguador. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende este grafiquito que hice? Sí, profe. Bien. Después vamos a ver un video, no sé si la clase de hoy, pero la clase que viene, que es donde vamos a terminar el tema, ahí vamos a terminar de ver con un video y creo que ahí les va a quedar un poco más claro el tema. Bien, entonces, acá, volvemos acá. ¿Cuáles son los elementos flexibles que pueden existir? Existen distintas soluciones como elementos flexibles. Por ejemplo, ¿qué podemos anotar por acá? Las ballestas, o lo anoto por acá, o paquete de elásticos. Resorte o espiral, ¿sí? Barra de torsión y algunos otros más, ¿sí? Menos importantes. Mientras que como elemento amortiguador, y vamos a tener básicamente amortiguador de fricción, lo vamos a ir anotando así como fueron apareciendo en la historia del automóvil. Amortiguador de fricción, amortiguadores hidráulicos y por último los amortiguadores hidráulicos telescópicos, que de hecho
Hoy por hoy, la mayoría de los vehículos vienen conformados en cuanto a sistema de transmisión como elemento amortiguador, los amortiguadores hidráulicos telescópicos, ¿sí? Y en términos generales, como elemento flexible, ¿sí? Utilizan la mayoría el resorte o espiral, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Bien, vamos a comenzar a ver cada uno de ellos de qué se trata. Fíjense. ¿Dónde está? Ahí está. Bien. El primero que habíamos anotado, ¿se acuerdan? Era resorte de muelles, o ballestas, digamos, o paquete de elástico. ¿Qué son esos? Son básicamente hojas, ¿sí? De acero, son láminas prácticamente de acero, de alta resistencia y gran flexibilidad, que normalmente, ¿por qué se llaman hojas? Porque ahí lo están viendo en la figura, ¿eh? Son unas hojas alargadas, ¿sí? Y de las cuales una de ellas tiene una característica muy particular, si ustedes se fijan, donde dice ojo a figura, en la primera hoja tiene la característica de tener en ambos extremos unas encuaduras, o como dice el autor, unos ojos, ¿sí? Que sirven justamente para fijar, ¿no es cierto?, a este elemento flexible. Luego, a medida que me voy alejando de esta hoja, que recibe el nombre de hoja primaria, el que tiene los dos encorvaduras en las puntas recibe el nombre de hoja primaria, a medida que me voy alejando de ella, comienzan, ¿no es cierto?, a aparecer distintas hojas que van siendo cada vez más cortas y más curvas, y que el número de las mismas, la cantidad que va a estar conformado mi paquete de elástico, en definitiva, va a depender del tipo de suspensión que yo le quiera dar, más dura o blanda, ¿sí? Según el diseño y el cálculo que yo quiera realizar. Disculpe, profe, Sí. se le está entrecortando un poquito. Bueno. Ya me queda poco. Vamos a ver si me deja, porque hoy temprano estuve bien de internet, pero ahora se está complicando. Avíseme cualquier cosa si siguen conveniente para escucharnos. Decíamos entonces, hoja maestra, la primera con dos encorvaduras en las puntas, en los extremos, y el resto de las hojas cada vez más cortas y más curvas. Fíjense que todas esas hojas tienen en su parte central una perforación que va a servir para introducir ese tornillo P que tienen ahí en la figura, haciendo de alguna manera que sea en principio como si fuera un eje de rotación. Por ahora, si yo le pongo el tornillo SP, el bulón P en la parte central, y voy a ver que todas van a quedar reunidas, pero van a tener la posibilidad de un grado de giro, de movimiento alrededor de P. Se van a poder abrir una especie de abanico para que ustedes se hagan una idea, ¿sí? ¿Cómo evito yo que teniendo el perno P se eviten o no se me abran una especie de abanico? Y una posibilidad sería colocar, si ustedes se fijan ahí en el dibujo, esas especies de abrazaderas A. Dos abrazaderas, uno en cada extremo, cerca de cada ojo de la hoja maestra. Y de esa manera, entonces, con esa abrazadera voy a lograr de alguna manera eso, evitar de que se me abran como una especie de abanico. ¿Qué otra característica puedo observar? Fíjense, en los ojos de la hoja maestra van colocados, van fijos al chasis o bastidor. Fíjense, en el caso de la figura, va dispuesta justo debajo de uno de los largueros, ¿sí? ¿Y qué pasa con esas fijaciones al chasis o bastidor? ¿Cómo es la fijación de la izquierda respecto de la derecha? A ver si pueden apreciar eso.
¿Ven alguna diferencia entre la fijación S y la que está detrás, la parte trasera? A ver, Fijación de la izquierda tiene cierta libertad de movimiento que la de la derecha no. eso, muy bien, muy bien, muy bien. Fíjense, veamos lo siguiente. Supóngase que acá yo tengo chasis o bastidor, punto fijo. Por acá, a los efectos prácticos, vamos a, ¿no es cierto?, a hacer un ejemplo solamente de la hoja maestra. ¿Mm? Solamente de la hoja maestra. ¿Qué pasa si yo tengo puntos fijos ahí? Yo sé que, por definición, este elemento flexible, que de nuevo está unido a la rueda, va a ir censando, ¿no es cierto?, todas las irregularidades que tenga el terreno. Supongamos que este es el terreno, el vehículo se desplaza en este sentido y acá está próximo a detectar un lomo de burro, la rueda. ¿Qué va a hacer cuando detecte el lomo de burro? Esta, ¿sí?, va a tender a encorvarse, ¿no es cierto?, tratar de ponerse plana la hoja maestra. Y si mientras más grande sea la irregularidad, más plana va a tratar de buscar en un primer intento, porque va a buscar, ¿no es cierto?, la rueda le va a dar una fuerza, una acción F en el sentido de detección de esa irregularidad. ¿Mm? ¿Y qué pasa acá en este caso si llega a ser los dos puntos estos fijos? ¿Qué pasa acá cuando quiera adquirir esta forma? ¿Qué se les ocurre? Y van a Si no tener le que doy, soportar un gran esfuerzo. si no le doy un grado de libertad, Va a empujar lo mucho, más probable, ¿cómo? va a hacer mucha fuerza a los extremos hacia afuera. Claro, y en el extremo, en el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Y va a sobrevenir seguramente la rotura de la hoja maestra. De hecho, es una de los causales, ¿no es cierto?, sobre todo en vehículos de gran porte que todavía siguen utilizando este sistema, de que cuando un camión o un colectivo que viene circulando descuidado el conductor y no se percata de algún pozo o de alguna irregularidad bastante severa en el terreno, y lo toma a alta velocidad, sobreviene directamente la rotura de la hoja maestra. Es la principal causa y rotura en ese tipo de vehículos. Entonces, para evitar eso, ¿qué se hace? Se le otorga un grado de libertad a uno, al menos a uno de los extremos, a uno de los puntos de fijación de la hoja maestra. Es por ello que, de nuevo, volviendo a la figura, fíjense, la parte posterior, la parte posterior es la que está fija, ¿no es cierto?, sin ningún grado de libertad al chasis o bastidor. Mientras que la parte delantera, le otorgo algún grado de libertad a partir de adoptar, por ejemplo, la solución propuesta por el autor acá en la figura 4.8. ¿Qué hace el autor acá en la figura 4.8? Muestra un detalle en la cual, ¿no es cierto?, tiene una especie de U, ¿sí?, una especie de pieza intermedia en U, que va colocada entre el chasis, una de las ramas de la U va colocada al chasis o bastidor, por este caso la rama, la parte superior de la U, mientras que la parte inferior es la que va ubicado, colocado, conectada al ojo maestro, ¿no es cierto?, al ojo de la hoja maestra. Entonces, de esta manera y a través de esta simple y sencilla solución, yo le otorgo un grado de movimiento, como decíamos, al menos a una de los extremos. Y de esa manera voy a evitar, ¿no es cierto?, voy a evitar el tema de la rotura del paquete de la. Existen otros tipos de soluciones, por ejemplo, la que plantea el autor en la figura 4.9b, a través de, como si fueran dos especies de dos bieletas, ¿sí? Pero prácticamente, en términos generales, la solución es esa, ¿no? Otorgarle un grado de libertad extra a uno de los extremos para justamente que trabaje sin ningún tipo de inconvenientes y en forma apropiada el elemento flexible. Bien.
¿Qué podemos ver en esta figura 410? Lo que propone el autor en esta figura 410 son distintos tipos de soluciones que venían acompañando los desarrollos de los primeros vehículos, según sea, ¿no es cierto?, que ese elemento flexible o mi sistema de suspensión, en definitiva, esté asociado a un eje delantero, como en el caso de la figura 1D, o a un eje trasero, como en la figura 2T. ¿Cuál es la diferencia, si ustedes pueden apreciar, en un caso y en otro? En el caso de la figura 1D, que es, como decíamos, para el caso de la aplicación del tren delantero, fíjense que el paquete de elástico queda alojado o ubicado justo debajo del larguero. Justo debajo del larguero. Mientras que en el caso de la figura 2T, ¿qué pasa con el paquete de elástico? ¿Se ubica debajo del larguero? No sé si lo alcanzan a ver ahí. Estaría a un costado, ¿lo ven ahí? Sí, es como que está al lado. Exactamente, está puesto de costado. Esto responde a lo que habíamos visto hace rato, el hecho de que en la parte delantera los dos largueros tienden a estar un poco más juntos a menor distancia para, digamos, no producir ningún tipo de interferencia en el caso de de la dirección del vehículo, ¿sí? El hecho del elemento elástico tiene que ver justamente con eso también y colabora, ¿no es cierto?, en ese sentido. ¿Está? De nuevo. Gracias, profe. ¿Cómo? ¿Podría volver a explicar eso último? Bien, decíamos, nos concentremos en la posición que adoptan los paquetes de elástico en el caso de la primera figura, la 1D y la 2D. La 1D, fíjense que el paquete de elástico va colocado justo debajo del larguero. Justo debajo del larguero. ¿Por qué? Porque este es un tipo de solución que se adopta para elementos flexibles que están conformados con paquetes de elástico y que tiene aplicación en las ruedas delanteras. De manera tal que al colocarse justo debajo del larguero, hace de que el sistema de dirección que decíamos que es atribuible a las ruedas delanteras, cuando hagan batimiento, cuando giran a un lado u otro, no tengan interferencia ni con bastidor, ni en este caso con el paquete de elástico. ¿Se entiende? Ese es el objetivo. Mientras que en el caso de la figura 2T, la figura que tenés abajo, ¿qué posición adopta el paquete de elástico? Fíjate. Está por fuera, está a un costado del larguero. Y eso, ¿sí? Y eso tiene que ver justamente con ¿qué? Con que en el caso de la rueda trasera, como no tengo atribuible, no tengo ningún sistema de dirección, pues bien, el hecho de que vaya por fuera no hace nada porque la rueda no tiene ningún batimiento angular. ¿Sí? Independientemente de ello, fíjense que sigue valiendo el concepto de un punto fijo, al menos un punto fijo, y al menos un punto móvil. En el caso de la figura 1D, ¿cuál es el punto fijo que tienen ahí? ¿El punto C o el punto B? Sin ningún grado de libertad. El C. El C, mientras que el B tiene la gemela o el grado de libertad otorgado a partir de la U, por ejemplo, que habíamos mostrado anteriormente. ¿Está? Mientras que en el caso de la imagen inferior, la 2T, ¿cuál es el punto fijo que tiene al chasis bastidor? El delantero. Mientras que el trasero tiene la gemela o violeta u 8, como le saben llamar, para otorgarle el grado de libertad y evitar que la hoja, como decíamos hace un momento, se rompa. ¿Sí? ¿Queda claro ahí más o menos? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Perfecto, buenísimo. Bien. Hasta acá, si ustedes se fijan, prácticamente en un caso o en otro, sigue la misma dirección, el paquete, la disposición que tiene la misma dirección del larguero. Pero no siempre es así, porque hay casos en los cuales está puesto en forma no longitudinal, como es en este caso, es decir, siguiendo la dirección del larguero, sino que está dispuesto en forma transversal, como muestra el caso de la figura 412. Acá en la figura 412 podemos ver
una disposición transversal para el elemento flexible, para el paquete de elástico, ¿sí? Que puede ser, según el tipo de vehículo, ¿cierto? Se aplicó en algunos casos para el eje trasero, parte T, esa que mencioné, o bien para el eje delantero, dispuesto con paquete de elásticos dispuesto en forma transversal. ¿Lo tienen el modelo de Fiat 600? Sí. A ver. ¿Lo tienen? Sí, profe. Bueno, ese vehículo en la parte delantera tiene sistema de suspensión, como muestra el autor acá, en la figura 412D. En donde, al estar dispuesto en forma transversal el paquete de elástico, está fijado por su parte central al chasis o bastidor o carrocería autoportante en este caso, y los extremos de la hoja maestra, en ambos extremos, está con grados de libertad, ¿sí? Está con grados de libertad en ambos extremos. ¿Sí? Bien. Caso particular que presenta el autor. Para el caso de, si lo escribimos acá, ya que se me pone contento los fanáticos de Chevrolet. Ahí estamos mejor. Coupe Chevy. Ya se han puesto contentos, ¿eh? Ya se han puesto contentos. Bueno, este modelo de vehículo de la década de los 60, posguerra, tiene la particularidad de presentar en su sistema de suspensión trasero lo siguiente. Lejos de tener un paquete de elástico, es decir, una serie de láminas con todas las características que dimos recién, etcétera, etcétera, ese modelo en el eje trasero tiene una única hoja, una única hoja de acero flexible, que es la que muestra el autor en la figura 414, y que prácticamente, por las características y altura del centro de gravedad que se le otorga a ese tipo de vehículo, es prácticamente plana la hoja flexible esta. Y trabaja, ¿no es cierto?, encorvándose en sentido contrario ante la solicitación del terreno. Trabaja en forma convexa, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, esa es la particularidad que presenta ese modelo de vehículos que vimos anteriormente. Bien. Hablar entonces de que un vehículo de gran porte, como por ejemplo puede ser tranquilamente este es un vehículo típico de las, digamos, de posguerra, en donde Estados Unidos, al verse vencedor, al sentirse vencedor de justamente la Segunda Guerra Mundial, hace de que, digamos, comienza a fabricar y mostrar su opulencia en el mundo, fabricando vehículos cada vez de mayor tamaño. Y ahí aparecen este tipo de vehículos como el Chevy, el Torino, por ejemplo, legendarios vehículos de esa década y de esa parte de la historia, en donde el hecho de tener un paquete de elástico que, más o menos para que se den una idea en cuanto al largo total de la maestra, tranquilamente podía estar en torno al metro 20, más o menos. Entonces, colocar un elemento de esas dimensiones dentro de un vehículo de gran porte prácticamente no era ningún tipo de inconveniente, ¿sí? ¿Qué pasó después? En la evolución de la historia del automóvil. En la historia del automóvil, prácticamente la idea fue en sentido inverso, en sentido contrario, ¿no? En donde los vehículos
¿qué pasaba con los vehículos? Dejaron de ser ya opulentos, de gran porte, de gran tamaño, y pasamos a tener vehículos que cada vez, ¿no es cierto? Hablando de la década del 70 en adelante, comenzaron a aparecer en el mercado vehículos que eran más bien cada vez más pequeños, ¿sí? Y que además tenían otro tipo de características, por ejemplo, que era la de tratar de hacer que esos motores sean de menor cilindrada, traten de tener mayor autonomía, que recorran mayores kilómetros digamos, con el menor consumo de combustible, etcétera, 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 ¿sí? Hablando del tamaño, en esto de la reducción, en hacer los vehículos cada vez más pequeños, más compactos, ya prácticamente el hecho de seguir pensando, ¿no es cierto?, en utilizar como elemento flexible estos paquetes de elástico de gran longitud, ya no había forma de colocarlo, porque prácticamente, como los vehículos ya venían cada vez más pequeños, ya se hacía prácticamente impensado en seguir colocando o seguir utilizando como elemento flexible justamente esto, ¿no? Los paquetes de elástico. Entonces se tuvo que buscar alguna alternativa que pudiera suplir esto, ¿sí? ¿Y cuál fue esa alternativa que para reemplazar al paquete de elástico? Y fue básicamente esto de utilizar los muelles helicoidales o espirales, conocidos para nosotros, ¿sí? En ese caso, entonces, ¿qué pasaba? Lo tienen ahí, entonces, los resortes en espiral, eso que vemos ahí, ¿sí? Tenía la ventaja de seguir cumpliendo la función de elemento flexible de mi sistema de suspensión, pero que ocupasen un tamaño bastante compacto, bastante reducido respecto a lo que se venía utilizando hasta ese momento, ¿sí? Entonces, acompañaba este desarrollo, esta aplicación, en esto de los vehículos pequeños y compactos, ¿tá? Y de esa manera, bueno, aparecen esto de los muelles helicoidales, en donde la característica y la flexibilidad de los mismos va a venir dada por 4 características fundamentales. Del diámetro externo de la espiral, va a depender del número de espiras que va a tener. Cuanto mayor sea el número de espiras, ¿no es cierto?, mayor rigidez va a tener ese elemento flexible. Va a depender del material con el cual hecho, ¿sí? Recuerden que a los resortes se los hace trabajar dentro de lo que es la ley de Hooke para evitar, ¿no es cierto?, cualquier tipo de deformación permanente, ¿sí? Dentro de las características generales, ¿sí? Y finalmente, el último elemento que se utiliza también en esto de reducir el tamaño y que cumpla la función de elemento flexible son las barras de torsión. Esa es lo que está mostrando el autor acá en la figura 4.16, ¿sí? ¿Qué es una barra de torsión? No es otra cosa más que una barra de acero, ¿sí? En la cual va colocado en forma fija en uno de los extremos, en este caso en el extremo F de la figura, va rígida respecto al chasis o bastidor, y en el otro extremo, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que va colocado directamente contra, ¿no es cierto?, o sujeto a uno de los elementos que va unido a la rueda y que sirve para ir sensando, ir detectando, ir moviéndose en función de las irregularidades que vaya detectando en el terreno, ¿sí? De manera tal que, si yo lo analizo cada una de las secciones transversales de esa barra mientras esté funcionando, ¿a qué va a estar solicitada? ¿A la flexión o a qué tipo de esfuerzo? Según la flecha que tiene en la punta en L, fíjense. Torsión. Torsión, profe. A la torsión, directamente, a la torsión, ¿está? Entonces, de esa manera, cada una de las secciones va a ir trabajando a la torsión, y de nuevo, como decíamos, en el caso del diseño de los espirales, yo tengo que, desde el punto de vista de la solicitación de esfuerzos, yo tengo que tener en cuenta el hecho de que la tengo que diseñar atendiendo al periodo elástico que me impone la ley de Hooke, ¿sí? ¿Hay alguien con el micrófono abierto? ¿Barrio Nuevo? Parece que se durmió, profe. Parece que se durmió, ¿sí? ¿Alguien que lo despierte?
Barrio Nuevo, ¿está presente Barrio Nuevo? Le pongo ausente. Acá estoy, profe. Bueno. Bien, ya después Barrio Nuevo nos va a explicar todo lo que dijimos al final de la clase. Bien. ¿Estamos entonces con esto de la barra de torsión? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, se entendió bien. Bueno. Estamos entonces. Sí, ¿Cómo profe. anduvimos hoy? ¿Se va entendiendo más o menos el tema? Sí, sí, sí. Bueno, listo, perfecto. Si no tienen duda, alguna consulta, estamos por finalizar la clase de hoy. Entonces, el miércoles que viene no habría clase por esto que me decían del feriado, ¿sí? Ya nos veríamos directamente el día 11, ya para el parcial, ¿sí? Y ahí continuamos con el Listo, desarrollo de profe. este tema. Perfecto, profe.